Hola, hola. A ver, ahí si se está escuchando. Bueno, está saliendo con un poco de delay. Espero que vaya saliendo bien. Eh, bueno, queríamos hacer esta presentación, dejarla grabada y después la vamos a compartir más que nada a los inversores y obviamente todo el público que se quiera ir sumando y ir entendiendo un poco lo que está pasando, que bueno, es una situación media típica y demás, pero es siempre bueno entenderlo más allá de los mercados y demás, cómo se va comportando toda la economía. Iba a empezar la charla Darío, que está en Italia, pero tuvo un problema de internet, así que la va a subir su parte, de que nos iba a hablar un poco de las paridades de las monedas, las tasas y demás, una mirada un poco macro de lo que está pasando. Así que bueno, vamos a subir esta parte del video y la otra que está armando él, para que puedan tener más o menos un vistazo de lo que va a ser el cierre del segundo trimestre del año. Después vamos a hacer cómo cerrar las carteras y demás. Por ahora estamos con los últimos días de transacciones y demás, pero bueno, ya estamos terminando el segundo trimestre. Bueno, antes que nada el disclaimer de que no son recomendaciones, es meramente informativo lo que estamos mostrando, son opiniones nuestras y nada, consulten a sus asesores antes de tomar alguna decisión, o a nosotros. Eh, bueno, un poco los rendimientos que ya los conocen. Estamos hace 5 años, el rendimiento que venimos teniendo en la cartera exterior es del 17,4% anual y este primer trimestre estamos negativos, menos 5,4. Ustedes ya saben que los que invierten con nosotros que hay momentos que son más importantes para invertir, que es justamente este momento que estamos atravesando, que es cuando menos gente quiere entrar en la bolsa y demás, es cuando menos vistas tenemos, cuando menos nos consultan, porque hay como un poco de miedo, bueno, pero en realidad es mejor que cuando todos están queriendo ingresar, como fue en diciembre de, del año pasado. Están todos los valores muy altos y obviamente todo el mundo quería ingresar a invertir porque todos veían que estaban ganando. Eh, bueno, acá está como venimos cerrando. Y bueno, la situación no cambió mucho, si bien lo que está pasando es que como se acelera la inflación, está la Fed queriendo frenarla, no es como acá, allá le tienen un pánico especial a la inflación porque no quieren que se instale estructuralmente, o sea, que quede en la cabeza de la gente como que hay inflación porque ellos saben que de esa forma se instala y por más que usen herramientas para bajarla, pasa lo que ocurre en Argentina, que la gente por cubrirse de la inflación que ya está instaurada en la cultura nuestra, no hay herramientas para bajarla, entonces se hace más difícil cuando se hace estructural. Por eso lo que están pidiendo casi todos los inversores es un shock de suba de tasas que lo que hace es encarecer el dinero y frenar un poco la economía. Entonces, está la Fed en la disyuntiva entre subirlas alrededor de 3%, 3,5% en sucesivas reuniones que van a tener. O bueno, subirla de golpe, lo que implica que frene un poco la economía, o dejarla correr, pero eso implicaría que se les dispare y se les vuelva a estructurar la inflación, que fue del 8,6, y estamos viendo indicadores de la Fed de Michigan, por ejemplo, ahora, que está cerrando este cuatrimestre
ya alrededor del 10%. Pero lo que estamos viendo son algunos commodities, más allá de que este mes va a cerrar nuevamente alto por toda la cola que viene teniendo. Estamos viendo, por ejemplo, que el gas, el petróleo muy poco, pero el gas estuvo bajando alrededor del 27% este mes. Si se fue de 9 a 6, eso son buenas noticias. Y lo que son datos de consumo también, los fletes también estuvieron bajando no mucho, pero ya dejaron de subir por lo menos, y bueno, son algunas señales que estamos viendo de que quizá estemos en la parte más alta de la inflación, y de acá en adelante empiecen a bajar. Pero bueno, son todas especulaciones, igual todo esto lo hacemos para ver el corto plazo. Nosotros que nos enfocamos son en las empresas, no hay otra forma de cubrirse de la inflación que no sea invirtiendo en empresas. Entonces, ya sea en nuestros fondos o en cualquier otro fondo, lo que tienen que buscar es poder replicar esa inflación en dólares, que al 10% anual se pierde mucha plata si no se hace algo. Entonces, bueno, lo importante es mantener en movimiento el dinero, como nos vengo diciendo, y no dejarlo dormido ni invertirlo mal, obviamente. Bueno, un poco para seguir con lo que vimos, perdón, con los slides míos que son pésimos. Los voy armando como puedo. Bueno, para que se den una idea de la magnitud de la caída, estos 6 meses, esto mide la performance del Standard & Poor's, que son las 500 compañías de Estados Unidos, a lo largo de 6 meses desde 1928. La crisis fue en 1929, la del lunes negro de Estados Unidos, fue la peor caída en bolsa, donde no reaccionó la Fed, no sabían qué era, y bueno, colapsó todo básicamente. Otra fuerte fue en el 2008. Y en este periodo del año casi 70 también se empezó a haber inflación. Entonces lo que vemos acá son los rendimientos negativos que hubo en los primeros 6 meses de cada año. Entonces vemos que la caída o sea, los primeros 6 meses de este año, para encontrar una caída similar nos tenemos que ir a la década del 60, para encontrar una igual. Para encontrar una mayor nos tendríamos que ir a 1929, para que nos demos cuenta de que hubo una baja fuerte, y que realmente estamos viendo más oportunidades en algunas empresas que ya están cotizando a niveles prácticamente ridículos, diría. Porque, o sea, las empresas siguen reportando ganancias, no están teniendo problemas estructurales, y no es que no los vemos. Tenemos, por ejemplo, alguna empresa en el exterior con una posición muy chica. Por suerte tenemos el 3% de una empresa que se llama Enhouse, que es sería como una competencia de Zoom Video. Lo que hace es vender servicios de streaming de video para empresas. Y obviamente después de la pandemia les bajó muchísimo la venta, eso ya lo habíamos previsto, pero lo que nos están diciendo es que le están quitando cuota de mercado. Eso nos dijo el CEO en la última presentación de resultados, y eso sí son noticias malas. Por ejemplo, si una empresa baja en bolsa, nosotros lo que tratamos de ver es cuáles son los fundamentos por los que está bajando. Ahora, cuando vemos que todo baja, en realidad es mucho más fácil para nosotros, porque sabemos que es un problema de mercado y de percepción de corto plazo por estos temas de flujos, que es cuando más retiran la plata. Pero sí nos preocupan, por ejemplo, en ese caso tuvimos que empezar a reducir algo de posición. Más que nada, no hicimos mucho research, ni llamamos a la empresa para que nos esclarezca un poco, porque hay tantas cosas baratas que, sinceramente, lo que hicimos es ir rotando de esa empresa a otras que están en igual evaluación. Entonces es como que no sufrimos ninguna pérdida en esa caída, porque tenemos otras alternativas para colocar el dinero. Entonces, bueno, esas son las situaciones que por ahí nos preocupan, que son problemas estructurales de una empresa, que ahí sí se puede llegar a perder el dinero si viene una empresa y empieza a comerle cuota de mercado y demás.
Entonces, en eso sí tenemos que estar bastante atentos. Entonces, bueno, lo que vemos que caídas comparables no hubo hace muchísimo. Entonces estamos en niveles interesantes para allá. En nuestras cuentas incluso nos estamos apalancando, estamos pidiendo deuda para comprar. No sabemos si va a durar 2, 3 meses, 6 meses o un año. Pero la deuda, por más que suban tasas, sigue siendo barata para nosotros en estas valuaciones de las empresas, porque nos están cobrando entre un 2 y un 2,5% anual el préstamo para estos activos. Y bueno, la seguridad que tenemos en nuestras posiciones, por eso venimos incorporando, haciendo aportaciones en estas caídas. No es que recomendamos invertir y nosotros no invertimos, seríamos bastante hipócritas, ¿no? Eso, si hacemos eso, por eso estamos mostrando un poco lo que creemos y actuamos en consecuencia. Bueno, acá hay un gráfico de los de siempre. Acá tienen 151 años de historia, un peso puesto en el Standard & Poor's, bueno, 25.000 hoy. Son anecdóticos ya a esta altura de lo que viene ocurriendo con el mercado. Pero bueno, esto nos da un poco de perspectiva de las caídas que nosotros por ahí en el día a día la vemos fuerte, y si la ponemos en contexto, en realidad son correcciones normales del mercado. Y esto es lo que les venía diciendo. Lo mismo que en el otro encuentro, las bajadas se están produciendo, pero ¿qué pasa? El forward de earnings, que son los beneficios, siguen reportando en nuevos crecimientos, o sea, las empresas siguen ganando plata, y el forward, o sea, lo que van a presentar, incluso también. Igualmente, ya en estos valores que están cotizando las empresas, nosotros cuando las modelamos ya creamos como un mal escenario. Pero así todas las evaluaciones, ustedes como van a ver ahora, vamos a hacer un ejemplo con Google, que es una de las que tenemos en cartera, van a ver que ya están a valores que no justifica. Y cosas que nos interesan ver, que son buenas, ya serían las tapas cuando empiezan a decir que hay crisis, que hay problemas en la bolsa y demás, y empiezan a salir New York Times o New York Post, información acerca del peligro de la bolsa. Esas son las mejores condiciones, históricamente, igual que cuando la gente te empieza a preguntar para invertir. O sea, generalmente pasa lo contrario. Cuando la gente está interesada en entrar es cuando hay que salir, cuando la gente está interesada en salir es cuando hay que entrar. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a ver cuatro inversores que se juegan su dinero y que tienen track records, bueno, de los que más admiramos. Son 4 que elegí, y bueno, contarles un poquitito qué hacen y cómo vienen posicionándose, para que vean que no hacemos cosas que no están haciendo por ahí estos tipos que tienen mucho volumen de dinero. Más que nada lo estamos haciendo acá en las carteras locales, porque las exteriores tenemos más potencial porque invertimos en pequeñas compañías. Que ellos obviamente no pueden. Sin duda, si tuvieran menos capital en gestión, lo harían, porque el potencial es mayor. Bueno, este es Pat Dorsey, era el jefe de research de Morningstar, que es una de las webs que usamos para bajar información y demás. Estuvo muchísimo tiempo a cargo, empezó con 10 personas a cargo, también como 100 personas gestionando research de empresas, cuando antes era muy manual ese trabajo. Ahora, bueno, está casi todo digitalizado, más que nada porque se encuentran ellos trabajando principalmente en Estados Unidos, y bueno, ahora en Europa también, pero bueno, está todo más sencillo. Y es interesante por ahí el libro que él escribió, que se llama El pequeño libro que genera riqueza, y que indica cómo invierte él y cómo Morningstar le otorga las estrellas a las empresas. Y generalmente lo que habla son de fosos defensivos, de barreras de entrada, por qué invierten en empresas buenas. Vemos acá, busca que coticen por debajo de su valor intrínseco. Justamente las compran cuando tienen problemas temporales, no problemas estructurales, de eso estamos hablando.
cuando tienen problemas temporales que vemos que se van a resolver, esos son momentos buenos para poder invertir en alguna empresa. Siempre y cuando no se deterioren las ventajas competitivas. De esto estamos hablando recién, justamente cuando decíamos que nos estaban comiendo cuota de mercado en una empresa de esta Enhouse, que es de Canadá, y que está perdiendo, contra la competencia está perdiendo un poco de cuota de mercado. Entonces, eso es justamente lo que hay que evitar. Y tratar de ir a alternativas más rentables. Luego, bueno, habla de fosos defensivos, que son básicamente porque es valiosa una empresa, porque tiene intangibles, patentes, licencias, marca, imagen de marca, algo con lo que te pueda cobrar más, como por ejemplo Apple, que tiene un iPhone y te lo cobra muchísimo más que un equivalente chino, que en algunos casos tiene, no sé si la misma calidad, pero muy cercana. Sin embargo, un iPhone te sale muchísimo más que un Samsung, por ejemplo. Y no es tan superior. Pero bueno, tiene una imagen de marca y como Louis Vuitton y demás, permite cobrarte por sobre el precio de las mercaderías que vende. Efecto red, bueno, cuando ya lo tenemos visto, que es Visa, Amazon, Facebook, es cuando no te pueden competir porque necesitan una red armada de clientes que es difícil de lograr desde cero. O sea, es difícil armar un Facebook para competir porque necesitas gente. Si no tenés gente, no tenés Facebook. Eso es básicamente, o si quieres competirle a Visa y necesitas entrar con Postnet en todos los comercios, va a ser muy difícil. Bueno, dentro de esto tenemos, bueno, varias empresas con mucho MOAT, se llama. Bueno, acá lo tenemos, Pat Dorsey. Él gestiona 1.000 millones y acá vemos lo que hizo en el primer cuatrimestre. Esto en realidad lo que quiero que veamos. Bueno, tuvo un track record del 22% anual durante mucho tiempo, arrancó con muy poquito y vemos que ahora llegó a esos 1.000 millones en gestión. Y vemos que lo que agregó en el primer cuatrimestre, porque esto viene retrasada la información, pero nos dejan ver cómo están armando sus carteras, y vemos que un tipo que invierte en calidad está incrementando, por ejemplo, empresas que nosotros tenemos acá localmente: Facebook, PayPal, Disney, muy buena empresa, pero no la tenemos hoy en cartera, Google, y bueno, acá ninguna más. Pero bueno, es como para ver un tipo de esta talla y que invierte su capital, no es ningún fondo de estos como JP Morgan y demás, que hay un gestor que sinceramente no sé si tendrá su plata invertida en su fondo, generalmente no. Por eso seguimos a estos que son los que están muy alineados con su fondo. Acá tenemos a otro que se llama Lilu, que le dicen el Warren Buffett chino, porque es un tipo que fue muy conocido por Warren Buffett y sobre todo por Charlie Munger, que son, o sea, los dos como íconos genios de las inversiones en Estados Unidos, dos tipos de 90 años. Y bueno, lo que marca es bueno, la misma cultura de inversión que tienen los que invierten en este estilo de empresas. Bueno, acá la escribo un poco, pero va a ser más o menos como habíamos visto con Pat Dorsey. Y también un track record por arriba de la media. Recordemos, la media es 6 a 8%, que es el Standard & Poor's. Y él trabaja con una cartera más concentrada, tampoco tiene obligación de reportar porque tiene sus fondos en China. El fondo es Himalaya Capital Management, pero lo que no está obligado a reportar son las empresas chinas que compra, por eso no nos dan mucha información. Sin embargo, vemos que tiene mucha concentración en 4 o 5 empresas como Micron, que es una de semiconductores, es un poco más cíclica, por eso mucho no nos gusta, pero están a buenos precios. Quizá si siguen así,
y empiezan a reactivarse las electrónicas, por ahí nos podemos empezar a posicionar y ver alguna de estas. Bueno, también coincide con nuestra cartera en la que entramos ahora, Berkshire, que es justamente Warren Buffett. Esta la estamos comprando desde Argentina. Bueno, Alphabet, Google y Facebook. En estas estamos coincidiendo también con este inversor, que tiene en gestión 2.300 millones suyos. Bueno, Druckenmiller es otro inversor del tipo especulativo. Este inversor es admirable, es uno de los que apostó contra la libra junto a Soros. O sea, Soros, que es un multimillonario, no sé si muchos lo conocen, lo contrató para su fondo. Y bueno, en Gran Bretaña también hubo un miércoles negro donde, bueno, ellos habían apostado contra la libra y en una apuesta fuerte, son especuladores, ellos van cortos o largos sobre las posiciones, no les tiembla el pulso para hacerlo, pero ¿qué pasa? Ellos son inversores macro, están pendientes de la economía, incluso Druckenmiller estuvo corto en bonos de Estados Unidos, bien realizados, que estuvieron bajando, porque cuando empiezan a subir las tasas bajan esos bonos. Pero bueno, son cosas que no hacemos nosotros, ir corto y demás, nos complicamos con eso. Bueno, este tipo armó el fondo que se llama Duquesa, tuvo un track record de 24 anual, pero durante un periodo muy corto tuvo un rendimiento del 30 anual, una bestialidad. Y lo interesante que no tuvo rendimiento, no tuvo años negativos, eso no se encuentra en casi ningún inversor, es raro. También que tuvo un track record muy poco, porque enseguida lo cerró el fondo, devolvió la plata y se dedicó a administrar su patrimonio. Entonces, él gestiona 2.4 billones, y bueno, donde está posicionado hoy, vemos otras empresas que se repiten, Microsoft, que la tenemos en cartera, Amazon, que la tenemos en cartera, y nada más. Bueno, otro inversor que replica algunas posiciones que tenemos. Incluso él es o sea, está viendo el problema real que está ocasionando la Fed, porque es un analista macro muy, o sea, muy escuchado en Wall Street, porque es un tipo que sabe mucho en cuanto al movimiento que realiza la Fed para contener la inflación y demás. Y bueno, está en la misma línea que los demás, quieren que reaccione fuerte la Fed, subiendo la tasa, pero que no se vayan de frenada. A lo que voy es que pese a todo esto, pese a que ven problemas, los tipos obviamente están invertidos porque es la única forma de resguardarse de la inflación. Porque todos estos movimientos son de corto plazo. En el largo plazo, las empresas superan el problema de inflación retirando los precios, replicando los costos y demás. Las únicas empresas que van a tener problemas, obviamente, son las que están muy endeudadas, que ese es un filtro que ponemos desde el principio. Porque obviamente se le encarece el dinero. Cuando el dinero era barato, muchas empresas generaban retornos muy bajos. Entonces, el problema que hay es que se empiezan a crear esas burbujas cuando emiten mucho dinero. Y cualquier negocio es bueno y es rentable. Pero ¿qué pasa? A la mínima que se frena un poco todo, y son empresas que están un poco endeudadas, entran en problemas. Por eso siempre es recomendable por lo menos trabajar con empresas con deuda baja. Te ahorras un problema importante. Y el último, Michael Burry, que les recomiendo la película, Big Short, está buena, que es el tipo también es especulador como Druckenmiller, pero es más arriesgado. El tipo también va largo, corto, con sus apuestas, y lo que hizo fue ir contra las hipotecas subprime. ¿Pero qué pasó? Estuvo como 3 años
vendiéndose en corto, y obviamente tenés que poner muchísimas garantías. Entonces tuvo un montón de problemas con los inversores porque ya a lo último nadie le creía. De eso trata la película. Pero resulta que, bueno, cuando cayó todo en 2008, ahí recuperó y ganó con creces todo lo que había perdido los años anteriores. Eh, pero bueno, ese es el problema de ir en corto en empresas, que vos necesitas capital mientras esperás, o sea, el tiempo te juega en contra, porque tenés que esperar sin timing, que las cosas pasen al revés de lo que sería la lógica, que sería generar el rendimiento. Entonces, bueno, hay que tener mucha aversión al riesgo, y bueno, tenés que tener un carácter especial para esto. Bueno, el track record fue muy alto, pasa que cerró enseguida su fondo, que se llama Cisión. Y igualmente, él también está muy crítico con la Fed y demás, aunque hoy acabo de descubrir que él ya se está dando vuelta a su opinión. Bueno, para comentarles, también está invertido en Google, Facebook, y ninguna más nuestra. Bueno, esto es lo que les decía. Él acaba de decir que lo que se está creando es un efecto con la cadena de suministro que se llama bullwhip effect, que es un efecto como de latigazo, y él lo explica bastante bien, que es en la cadena de suministros, como que cada parte de la cadena se sobreestoquea porque por el tema de la inflación están sobreestoqueándose, pero al final el consumidor final difiere mucho de lo que está aumentando el stock. O sea, la cadena de suministro le dice efecto latigazo porque lo que llega al consumidor es muy poco, y en cada cadena de suministro la cantidad de stock se acopia mucho más, teniendo la inflación y temiendo que no se llegue a abastecer, porque en Estados Unidos siguen con problemas en las cadenas de suministro, y obviamente por la inflación tienen problemas de logística con lo que es el transporte y demás. Entonces hay una dicotomía entre lo que están teniendo en stock y lo que están consumiendo. Y eso les generaría un problema justamente estructural en lo que es la inflación. Y en lo que dice, si bien estuvo todo el tiempo diciendo que la Fed tenía que subir tasas, en estos momentos dice que por este efecto, esto te digo, fue hace 15 días, este tipo estaba pidiendo que suban las tasas. Ahora está diciendo que lo más sensato sería empezar a inyectar de nuevo dinero, todo lo contrario, y esto haría de nuevo subir fuerte todos los activos, para mitigar este efecto y poder acomodar todo lo que es el stock en Estados Unidos. Así que bueno, por eso mismo, estos temas, lo que es Druckenmiller o este inversor es saberlo y ver cómo aprender de ellos, pero por ahí no es muy aplicable porque cambian de puntos de vista muy rápido. Y para nosotros es lo mismo porque nosotros invertimos a mediano y largo plazo, y las empresas que generen rendimiento no nos importa, o sea, cómo actúe la Fed y demás. Recesiones hubo 1.000.000, inflación hubo mucho tiempo, y las empresas siguen ahí. Entonces, ahora en algunas muestras más le vamos a dar un ejemplo sencillo de cómo vemos a Google. Y por último, un pantallazo de cripto que nos vienen preguntando, no somos los expertos, pero bueno, una mirada de cómo, en un principio, por ahí cómo lo encararíamos, si nos llegara a interesar en algún momento conocer el tema. Es bastante complejo, pero bueno, quizás les puede servir para no meterse en problemas con esas inversiones que son un poco más especulativas. Bueno, lo que vemos de Alphabet es un conglomerado que no sé si saben, bueno, que tiene todas estas marcas bajo su paraguas. Desde Android,
que no cobra nada por ahora por los servicios. Imagínense si lo empieza a monetizar como hace Apple. YouTube, que está creciendo bestialmente. Si vemos, YouTube lo compraron Google en 2006 a 1.600 millones y hoy genera 30.000 millones. Para que veamos la capacidad de generar negocios que tiene. Entonces, si agarramos las líneas de ingreso, vemos que el 60% casi es por el search, que es el buscador de Google, y las publicidades que se generan por eso. En realidad con esto le quiero mostrar que lo estamos evaluando de una forma muy austera el negocio. O sea, lo estamos castigando para ver el peor escenario en qué podría terminar esta empresa, por ejemplo. Lo que vemos acá es que estos sectores, la venta de un año al otro creció acá de 180 a 257 un 40%. No creemos que se vuelva a repetir, incluso le damos menos perspectivas de crecimiento, pero bueno, hay sectores, la parte de cloud y de YouTube están creciendo fuerte. La de Search, que es una parte más madura, obviamente está creciendo a la tasa que crece toda la industria, que es en torno al 16%. Entonces, en un principio, cuando vemos, esto es muy fácil, porque hay mucha gente atrás de la empresa y hay mucha información de estimaciones de analistas, que nos ahorran mucho trabajo. En cambio, las empresas de afuera, las small cap, ese trabajo lo tendríamos que hacer nosotros, porque no hay. Bueno, a cambio la recompensa es mayor en las empresas de afuera. Entonces, ¿qué hacemos? No nos fiamos de esos crecimientos y vemos segmento a segmento cuánto están creciendo. Y ahí podemos buscar en cualquier empresa de research o de marketing cómo está creciendo un sector, que esos sí son fiables porque no tienen intereses con ninguna marca ni empresa. Entonces vemos que está proyectado, por ejemplo, la parte de Search de Google, que es la parte de marketing digital, crecer a un 17%. Este dato nos va a servir también para Facebook, por ejemplo. Esa parte sola va a crecer al 17%. La que vemos de Cloud, por ejemplo, no sé si se ve acá, el mercado es muchísimo más grande, obviamente. Por eso las tasas de crecimiento ven que se duplica, más que se duplica del 2022 antes al 2027, más o menos. Se está triplicando, o sea, está creciendo a más del 15%. Pero bueno, después van a ver las estimaciones que hacemos, que las hacemos todas por abajo de esos valores. Bueno, como hablábamos la parte de cloud, que ahí sí tiene mucha competencia Google, está solamente acá, tiene un 7% de la cuota de mercado. Igual estas son empresas que ya tenemos, como Amazon y Microsoft. Y vemos que lo fuerte es la parte de Search, donde es un monopolio básicamente Google. Bueno, acá tenemos el buscador, bueno, es indiscutible que es el que más creció. Entonces estamos en una empresa que vale más que la media de mercado. O sea, podemos pagar más que lo que vale el mercado, o sea, el Standard & Poor's, por esta empresa, porque es una empresa claramente con muchas ventajas competitivas. Vemos lo de siempre, que los resultados van por un lado y la cotización bajó, por más que no desaparezca la empresa. Estas son estimaciones que no las hicimos nosotros, las hace Morgan Stanley, también Google, Meta y Amazon, en dos ratios que utilizamos, que es que te mide los ingresos de acuerdo a lo que vale, y otro tipo de ingresos de acuerdo a lo que vale también. Uno son los revenue y otro el EBITDA, que es como una línea antes. Y en eso vemos que están subvaluadas, entre el Google un poco menos,
25% por este ratio, 35% menos, o sea, está con descuento de un 35% en lo que estaríamos pagando hoy la acción. Facebook un poco más, y Amazon también en esa línea, cerca del 50%. Entonces, lo que vemos, estas empresas, las tecnológicas, hoy la están castigando, creo yo, por exceso. Lo único que no nos gusta, sí, es que cuando todo el consenso está de acuerdo en que están baratas. Eso por ahí, en las small cap no nos pasa, porque no hay consenso. Entonces, vamos a hacer el ejemplo fácil con Google. Estamos acá. Estos son los ingresos de Google. Son 300.000 millones lo que facturó, o que está cerrando para facturar en 2022, que ya está, como están con las estimaciones. Por 6 meses ya son más, casi seguro que cierre, como lo dicen las estimaciones, en 300 billones. ¿Y qué hacemos? Vemos que históricamente, o los últimos 5 años, estuvo creciendo al 20% anual, al igual que el resultado por acción. A veces puede crecer menos el resultado por acción porque puede tener un apalancamiento operativo. Bueno, acá no sucede, porque está invirtiendo mucho. Entonces, simplemente, lo que crezca de ventas va a crecer en lo que gana por acción. Compramos una acción, bueno, este es el numerito que está ganando cada acción que tenemos. Este año está ganando 112, y en vez de hacer crecer ventas, ingresos al 20, lo que hicimos nosotros es hacer algo más conservador y hacerlo crecer al 10%, que es muy, muy bajo, creo que nunca creció al 10% Google. Más podemos ver. Vemos que este valle es de 12%, que fue en 2020, pandemia. Luego nunca estuvo, salvo acá, otra crisis del 2008, estuvo en el 8,5%. Por eso, ¿qué hicimos? Desestimamos todo este crecimiento y le pusimos que de 300 va a crecer 2 años, solo 2 años. No invertimos mínimo a 5 años, pero pusimos un ejemplo en 2 años de cuánto va a generar. Y lo hicimos crecer al 10%. Como vimos que los ingresos por acciones, llegando a ese margen, es el mismo, es muy sencillo, hicimos crecer al 10% y nos da que en 2 años vamos a estar ganando 135 dólares por cada acción. La acción vale 2.200. Ahora subí un poquito, pero estaba más o menos ahí cuando armamos el slide. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos esa relación simplemente. ¿Cuánto valía la acción y cuánto está ganando? Esa relación, ¿qué hicimos? La vimos, si la graficamos, vemos que esa relación nunca estuvo por abajo de 20. O sea, siempre estuvo por arriba de 20 veces la ganancia. ¿Esto qué quiere decir? Que si la empresa gana 112, perdón, tiene que cotizar mínimo a 220 dólares. Ahora bien, si ese rendimiento crece al 10% en 2 años, que era lo mínimo que va a crecer, según nuestras estimaciones, en 2 años va a estar ganando 135. Y si lo evaluamos a ese mínimo de 30, de 20 veces, tendría que estar cotizando a 2.700. O sea que vemos que en este escenario, que es el más bajo, debería estar cotizando a 2.700. Pero, si vemos la media de este ratio, lo que vemos que fue del 30 veces. Entonces, si agarramos un escenario extremista de que va a seguir todo más o menos igual, y lo hacemos a 30 veces, incluso con este crecimiento bajo,
ya nos da un número, bueno, demasiado alto. Es casi duplicar. Pero bueno, nosotros siempre nos basamos en el escenario más conservador, que es crecimiento al 10% y múltiplo el más bajo de la historia de Google. Entonces, nos da poco margen de equivocaciones. Bueno, nada, con esto un poco más complejos son los modelos que utilizamos, pero tampoco es ir mucho más allá. Lo que sí tratamos de saber es que el negocio no se vaya deteriorando, las características cualitativas, porque lo que es evaluación, que es esto, armar una plantilla y proyectarlo, lo hace hasta Jadito de 5 años, en 5 minutos. Es muy sencillo. Lo más complejo es saber las ganancias que se van a efectuar realmente dentro de 3, 4, 5 años. Y en eso es lo que más nos enfocamos. Bueno, hasta ahí solamente lo de acciones, y ahora le vamos a dar unos pequeños digamos, consejos de lo que haríamos nosotros si invirtiéramos en criptomonedas, que no lo vamos a hacer. Bueno, lo que hicimos es tomarlo como si fuera un activo normal y tratar de asimilarlo a lo que sería una minera. Nosotros si analizaríamos una minera, que tampoco invertimos en mineras porque son justamente cíclicas, tienen esos ciclos de su valor en el subyacente, no es creciente, fluctúa mucho. Y para saber ese valor es necesario conocer la oferta o la demanda o ambas. Y es muy difícil, más que nada si no tenés un equipo de research que está viendo cuál va a ser la demanda de cada país. Es muy complejo. Esos mercados son muy complejos, por eso no nos enfocamos en lo que son mercados cíclicos. Bueno, primero, si quieren invertir en cripto, diversifiquen, arranquen por eso. Vi mucha gente que compra una moneda o compra Bitcoin, y es un grave error, porque si nos ponemos a pensar, ni siquiera Warren Buffett, el mejor inversor del mundo, compra una empresa, porque tenés un riesgo que es el riesgo sistémico de cada empresa. Nosotros cuando invertimos diversificamos, por lo menos, así estemos concentrados, hoy estamos concentrados en una empresa alrededor del 25%, que es muchísimo, porque tenemos una alta convicción. Así todo no invertiríamos el 100% ahí, porque hay peligros que ni siquiera los dueños están en condiciones de saberlo, como por ejemplo la pandemia. Ocurrió y nada, la gente de Boeing un año atrás no estaba ni enterada de que al otro año iban a tener que cortar la producción y que iban a tener problemas con el endeudamiento y demás. Entonces son problemas que muy difícil de predecir. Por eso, comprar una moneda, como hizo el señor presidente de El Salvador, que, o sea, es pecar de soberbio, creer que uno tiene la capacidad de comprar algo y estar 100% seguro de que va a subir. Entonces, eso sí se lo tenemos que dejar, por ejemplo, a Bill Gates, que en su empresa está mal visto que un CEO en su empresa no invierta todo su capital. Entonces, ese riesgo no nos interesa. Nosotros no necesitamos invertir todo nuestro capital en una empresa. Dejémosle ese trabajo a los dueños. Nosotros en la empresa que estamos invertidos, al 25%, justamente el dueño está al 50% en su propiedad. Si el tipo tiene 50 millones, es una empresa muy chiquitita que vale 90 millones y el tipo tiene 55 millones metidos ahí. Entonces eso nos da tranquilidad. Pero no nos da tranquilidad que nosotros pongamos todo nuestro capital como si fuéramos los que dirigen, porque el que dirige es él, y él se tiene que cuidar más porque tiene todo su dinero puesto ahí. Nosotros no tenemos necesidad de hacerlo. Entonces lo que sí les podemos recomendar en un principio es diversifiquen. Si quieren invertir en cripto, saben que es algo bastante más especulativo, y bueno, creen una cesta
o inviertan en varias cosas y dejen un 5% para Bitcoin, lo ideal. Para los que más saben son 5 posiciones, 6. Para los que recién empiezan, armen carteras más diversificadas todavía. 20 posiciones si es posible, que sean 15 de algo, y 5 posiciones en diferentes criptomonedas que crean que pueden tener potencial y demás. Tema 2, no sobrepagar, no pagar caro. Esto es importante, poder analizar esas criptomonedas, al qué precio las estamos pagando, porque más allá de que la tecnología sea buena, y la tecnología es buena y va a ser usada, podemos ver el ejemplo este. Este es el ejemplo de Microsoft en el año 2000, la crisis.com. Microsoft en el 2000 llegó a un valor que después, como se pinchó, estuvo desde el 2000 hasta el 2016 para recuperarlo. ¿Por qué? Porque la gente sobrepagó acá. Y la empresa era buena. O sea, la gente entendía que la empresa iba a crear algo que no tenía nadie, iba a crear, estaba creando y estaba vendiendo cosas que sí se iban a usar y que iban a generarle mucha caja. Pero ¿qué pasa? Sobrepagaron. Si vemos acá, la empresa valía 500 mil millones en este momento. Y esto fue en el 2000. Y acá vemos que 2016 y 2017 recién volvió a los 500 mil millones que tenía en el año 2000. Y si vemos el ejemplo, ¿qué pagaba la gente? Esto es lo que ganaba Microsoft en el año 2000. Ganaba 19 mil millones y la gente estaba pagando 500 mil. ¿Qué era esto? 25 veces las ventas de Microsoft. O sea, para que lo pongamos en perspectiva, hoy Microsoft cotiza a 8 veces ventas y está a un buen precio. La gente, ¿cuánto pagaba? 25 veces. Ingresos, ¿cuánto pagaba? La gente, 65 años de ingresos. Hoy está en 24, un poco mejor. Y incluso está 24 porque el modelo de negocio cambió. En este momento, el modelo de Microsoft era de suscripción, o sea, vos pagabas por todo el paquete. Se dieron cuenta más adelante que lo interesante es la suscripción mensual o anual, como estamos pagando ahora en Microsoft. Que te hace más resiliente y te hace tener un flujo de caja más constante. Hoy está 24 veces y está bien porque cualquier negocio del S&P malo está alrededor del 20%, entre el 16 y el 20, entre el 16 y 20 veces sus ganancias. Entonces, importantísimo, no pagar caro. ¿Cómo sabemos si está caro o está barato? Empezando a analizar. Ahora vamos a ver, por ejemplo, esto no es que, no quiero que lo tomen así, pero es como nosotros por ahí encararíamos una parte de la evaluación. La otra es mucha lectura, es agarrar muchos informes, información de la empresa, por qué es distinta, bueno, es investigar. No compren nada que no hayan investigado, porque ¿qué pasa? Cuando vos lo compras y no sabes bien lo que pagaste, cuando baja no sabes bien si vender, comprar, si estás equivocado. Entonces, lo principal que tenés que hacer es cuando compras algo, saber cuánto vale, y si baja, tenés que hacerte la idea de que puede bajar. ¿Qué harías? ¿Compras más? Si pensás que cuando baja lo venderías, estás en un problema, entonces deberías venderlo antes, porque estás comprando algo que no va a generar valor. Pero bueno, eso lo vimos mucho. ¿Cómo lo podemos mitigar? Por ejemplo, esto sí es bastante discutible, pero bueno, es una de las formas con la que nosotros analizaríamos una empresa minera. Lo que se puede llegar a ver, en un momento hicimos como un ejemplo de el costo de minería. Nos preguntaban tanto que, bueno, hicimos más o menos así a mano alzada esta planillita que nos daba que con Ethereum a determinado valor y los costos incluso sin inflación acá, en el momento que la hicimos,
los costos para generar esas monedas que teníamos en electricidad, más que nada en componentes, en máquinas, en GPUs, es donde más se gasta, porque son amortizaciones grandes las que hay que hacer. Entonces, con todo esto y la moneda 3.000 y pico, nos daban cash flow negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando vemos este tipo de inversión, es interesante saber cuál es el break-even de minar esa moneda. ¿Por qué? Porque esto nos da una pauta de cuándo la gente va a prender las máquinas, va a comprar procesadores y va a empezar a meter más monedas en la cancha. Y una vez que tenemos ese punto, sabemos que por arriba de ese valor se van a prender las máquinas y van a empezar a inundarnos en monedas, y por abajo de ese valor, como está pasando seguramente ahora, a la gente les produce pérdidas y las van a empezar a pagar y va a haber mucho menos emisión de monedas. Bueno, conocer ese punto es fundamental porque vos sabés en qué momento se va a dar vuelta la demanda. Y eso es como lo haríamos nosotros. Nosotros en una empresa, por ejemplo, minera de oro, lo que vemos es primero la que tenga menor coste cuando compramos la empresa, y segundo, vemos el break-even de cada empresa, o sea, a cuál es el costo de extracción que tiene cada empresa. Si compramos la más barata, en este caso, como estás comprando directamente la materia prima, lo interesante es ver en qué momento se prenden todas las máquinas y empiezan a bombear monedas. Eso es lo que haríamos nosotros. Pueden tomarlo, pueden no tomarlo, pero es interesante ver que en este momento que lo analizamos, ya la gente perdía plata cuando estaba a 3.000. Por ejemplo, lo que hay que analizar es cada país, cada estructura de costos, de dónde están viniendo las mayores minerías y demás. O sea, por eso decimos que es complejo, porque merece un análisis muy profundo. Una vez que tenés más o menos eso armado, te da una pauta de un estimado, el valor mínimo que uno podría entrar en ese activo, que sabes que por abajo de ahí se van a apagar las máquinas, como está pasando ahora. ¿Qué pasa? Cuando se apagan las máquinas dejan de emitir y se crea más demanda que oferta. Entonces un buen punto, si se quiere entrar a una moneda, es entrar cuando hay menos gente ganando en minería, si se entiende. Entonces, nada, analizar eso es interesante. Si se puede acceder a la información, es un punto importante para tener en cuenta. Y dos o tres cositas más. Dentro de los white paper, me parece que se llaman, tendrían que ver que esté bastante agotado el hecho de emitir en el futuro, porque eso es como diluirte, es lo que hace el Banco Santander o muchas empresas que meten más cantidad de papeles, entonces eso te genera dilución y menos potencial de crecimiento a tu inversión. O sea, cada vez tenés más inversores por la misma torta. Entonces eso deteriora tu capital y no te das cuenta. Entonces es muy importante tener en cuenta la capacidad que tiene de emitir en el futuro. Que como sabemos, Bitcoin es acotada y si no me equivoco, Ethereum va a tener capacidad de emitir o migrar, no sé bien cómo es el tema, pero sé que están en eso. Otro tema importante es switching cost, que no tenga alternativas. Es muy importante que como la gente se mueve muy rápidamente en estos mercados, cuando vos ves algo parecido y que funciona mejor, obviamente te vas a salir y vas a ir a otro. Entonces tenés que tratar de ir a una moneda que no sea reemplazable. Bitcoin ya sabemos que tiene características prácticamente, no sé si únicas, pero es la que más se usa, la que tiene una emisión acotada y demás, un buen punto de partida para empezar a analizar. Y sabemos que no va a ser muy replicable porque ya hay una cantidad de gente metida en esa red que trabaja con ellos. Entonces, buscar eso y que sea difícil de salir o de replicar es también un gran punto para que no se devalúe una vez que la compramos. Dos cositas más.
Bueno, esto ya dijimos, la competencia para ver si se puede replicar. Y una más, si existe un dueño con mucha plata metida, mejor, porque vamos a evitar que nos timen. Si es coreano, chino, eh, mirarlo con 5 ojos. Generalmente van a ser así, pero bueno, eh, tenemos que saber que ahí nos pueden timar más fácil que en Occidente. Así que nada, bueno, espero les haya interesado y vamos a estar siguiendo las presentaciones de las empresas que vayan reportando este trimestre y vamos a ir subiendo la actualización al cierre, a ver cómo estamos con las carteras. Buen momento para invertir, bueno, ya lo dijimos muchas veces. Así que nada, les agradezco y vamos a estar subiendo este video para que lo puedan ver tranquilo en sus casas. Y el de Dari que también lo va a estar subiendo. Bueno, un abrazo grande, gracias por conectarse